Hola compañeros, bienvenidos a la tercera unidad de Estado y Políticas Públicas. En esta ocasión vamos a revisar el tema de economía del comportamiento aplicado a políticas públicas. Muy bien, durante el semestre hemos estado revisando diferentes temas en las diferentes materias, temas económicos como por ejemplo modos de producción, teorías económicas, sistemas productivos, etc. Muchos de estos autores se basan en supuestos. ¿Por qué? Pues como en alguna vez lo comenté, existen miles de variables en la economía. Entonces, si tú quieres hacer un modelo económico, lo que necesitas es crear supuestos para que funcione. El supuesto más recurrente es el del Homo economicus, que significa que los seres humanos somos perfectamente racionales y siempre tomamos las mejores decisiones con la información que contamos. Lo cual no es precisamente cierto, porque como lo hemos visto, ¿cuántas veces no tomamos decisiones irracionales? Como por ejemplo, dormirnos tarde, tomar alcohol, empezar a fumar, romper la dieta, no hacer tarea, etc. Entonces, si vemos nosotros realmente la parte ya real de la economía, este supuesto que es uno de los más fuertes en la economía, pues no es cierto, ¿no? Y en este sentido, Howard Bloom, en su libro Los Principios de Lucifer, él explica que aún el hombre moderno tiene constantes encuentros con sus instintos primitivos. Entonces, esto quiere decir que aún en las sociedades avanzadas seguimos encontrándonos con este tipo de instintos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la economía cuando los supuestos en los que está basada no son ciertos? Pues esa es parte de la economía del comportamiento. Muy bien, el tema que vamos a revisar. ¿De dónde sale este tema? El estudio del comportamiento ciertamente no es algo nuevo. Ya hemos tenido diferentes ramas del conocimiento que se han encargado de ello. Por ejemplo, tenemos a la psicología, al marketing, la administración, etcétera, ¿no? Sin embargo, estas áreas se habían enfocado, digamos que en la parte terapéutica, por ejemplo la psicología, o en la parte comercial, como el marketing o la administración, en donde nosotros vamos moldeando o vamos estudiando la conducta de las personas para crear mejores estrategias. Sin embargo, ahorita, o estudios recientes, y por recientes me refiero a de 20 años para acá, se ha descubierto que se puede influir en el comportamiento de las personas para cambiar conductas socialmente indeseables. Por ejemplo, podemos, a través de lo que vamos a ver de esta economía del comportamiento, se puede ir disminuyendo la corrupción, se puede ir disminuyendo la honestidad o cambiar hábitos alimenticios. Hay muchas áreas que vamos a empezar a revisar durante esta unidad, pero se ha descubierto esto. Y esto nos permite que nosotros, como científicos sociales, a través de pequeñas dosis de información que le damos a las personas, podamos lograr grandes cambios en sus conductas que nosotros podemos considerar indeseables. También aquí hay una parte ética que tenemos que tomar en cuenta. Ya platicaremos de esto más adelante. Como profesionistas, todos diseñamos cosas. Entonces, por ejemplo, un administrador, ¿qué diseña? Diseña planes de trabajo, políticas y normas empresariales. Un arquitecto puede diseñar edificios, puede diseñar planos, un ingeniero civil carreteras, etc. Es decir, todos los profesionales diseñamos cosas. Y los diseños tienen la capacidad de influir en el comportamiento de la gente para que puedan tomar mejores o peores decisiones. Por ejemplo, un arquitecto diseña un edificio. Podemos pensar, pues un edificio es de concreto, ¿no? Es concreto, ladrillos, etc. ¿Cómo puede funcionar un edificio? ¿Cómo puede influir un edificio en el comportamiento de la gente? Los edificios, a través de los espacios que se van creando, pueden fomentar que la gente tenga interacción o pueden, por el contrario, fomentar el aislamiento entre los individuos. Si un edificio tiene esta capacidad de influir en la gente, ahora imagínense las políticas, las normas y todo lo que diseñamos los que nos dedicamos a la parte humana de las ciencias, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos cómo podemos influir a través de la gente, porque al momento de diseñar, aunque no estemos conscientes de ello, estamos influyendo en la gente. Entonces, ¿de qué trata la economía del comportamiento? Precisamente empezar a entender cómo es el impacto de nuestras acciones, cómo va a influir, y si nosotros conocemos ese impacto,
podemos modificar ciertas partes del diseño para modificar las conductas de una forma que nosotros queramos. Esto quiere decir que podemos, a través del diseño, llevar la conducta de nuestros clientes o de nuestros socios o de la gente con la que convivimos a que tomen mejores decisiones. Ese es el impacto de estos temas. Ahora, aplicados a la política pública, significa que a través de las políticas, de pequeñas políticas públicas, podemos ir moldeando el comportamiento de la sociedad. ¿Por qué es importante que lo sepan esto ustedes? Yo sé que a lo mejor la gran mayoría no va a dedicarse a construir políticas públicas en los gobiernos, pero sí van a estar trabajando en empresas, sí van a estar trabajando en áreas donde pueden influir en los comportamientos de una forma positiva. Por eso es importante aprender cómo podemos trabajar esta parte. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veas cómo afectan tus decisiones el entorno en el que te encuentras. Piensa detalladamente, ¿qué desayunaste hoy? ¿Qué tomaste? ¿Qué comiste? Con todo el detalle posible. Ahora yo te pregunto, ¿por qué escogiste eso? ¿Era lo más fácil? ¿Era lo más rápido? ¿Normalmente desayunas lo mismo? ¿Cómo tomaste esta decisión? Yo creo que si te pones a pensar, a lo mejor puedas decir, pues fue una decisión racional el desayuno que escogí el día de hoy, ¿no? Pero realmente esta decisión se vio influida por gran número de factores. Por ejemplo, desde el nivel de azúcar en tu sangre, el cómo dormiste, los insumos que tienes disponibles en ese momento, el tiempo que tienes para preparar el desayuno, los antojos, etc. Entonces, tú puedes creer que tú tomaste una decisión a lo mejor por rápido, pero realmente tu cerebro está tomando muchos factores del ambiente y está diciendo, a ver, nos conviene esto, ¿sí? Entonces, es precisamente esta parte en donde el cerebro toma decisiones con base en información que nosotros no somos conscientes de ello. Esa es parte importante de la economía del comportamiento. Nuestra percepción hay algo que se llaman sesgos, ¿no? Sesgo es algo que se sale de lo que está bien. La percepción está llena de sesgos, existen diferentes tipos. Entonces, nosotros tomamos frecuentemente decisiones con sesgos en la información. Por ejemplo, estos que comentábamos, ¿no? Que yo creo que tomé la mejor decisión por comer algo rápido, pero resulta que no era tanto esa parte, sino que existen sesgos que están haciendo tomar a mi cerebro decisiones que yo no estoy consciente de ellas. ¿Por qué la gente se comporta irracionalmente? Porque tomamos decisiones irracionales todo el tiempo. ¿A qué nos referimos con decisiones irracionales? A decisiones que tienen un impacto negativo en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, el no usar hilo dental, el no seguir una dieta, el no hacer ejercicio, el no hacer tarea, diferentes, ¿no? Entonces, lo hacemos de forma regular. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, es que existe algo que se llaman los atajos cognitivos o heurísticos mentales. ¿Qué se refiere a esto? Los heurísticos mentales son pequeños patrones en nuestra forma de pensar que por lo general nos ayudan a tomar decisiones de manera eficiente. Sin embargo, frecuentemente se ven estos afectados por los sesgos que comentábamos hace un momento. ¿Para qué nos sirven estos atajos mentales? El cerebro diario está expuesto a una gran cantidad de información, a una gran cantidad de colores. Si nosotros estuviéramos conscientes de toda esta información que entra en la cabeza, nos volveríamos locos. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Omitir gran parte de esta información y, digamos, entrar en un piloto automático. Y eso nos permite enfocarnos en cosas importantes sin estar conscientes de todo el ambiente que nos rodea. Sin embargo, a veces el cerebro, al tomar estas decisiones, cae en sesgos que hace que tome malas decisiones. Por ejemplo, el desayuno, ¿no? Que decimos, no voy a estarme preocupando por qué desayunar. Si diario desayuno huevo, pues sigo desayunando huevo y ya me ahorro esa decisión a nivel cognitivo. El problema es que, por ejemplo, no sé, a lo mejor ya no, pero antes decían que desayunar huevo diario era malo por el colesterol. Entonces es un sesgo que el cerebro dice, pues por ahorrar tiempo y ahorrar decisiones, lo decido rápido, pero estoy cayendo en un sesgo que me puede llevar a una enfermedad en el largo plazo. Cuando tomamos decisiones, tendemos a juzgar nuestras opciones o como pérdidas o como ganancias. Y ha quedado demostrado que para las personas
las pérdidas son mucho más dolorosas que la satisfacción de una ganancia. Esto se conoce como la aversión a la pérdida. ¿Esto de qué nos sirve conocerlo? Esto quiere decir que la forma en cómo tú presentas una opción va a influir en la decisión de las personas. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro esto. Bueno, en este ejemplo tenemos opciones de terapia para personas con cáncer. Tenemos la terapia A y la terapia B. Ambas terapias se les presentaron a los pacientes, nada más que hubo una diferencia. En un grupo se les presentó de forma positiva, o digamos en términos de ganancia, y a otro grupo se le presentó en forma negativa, o en términos de pérdidas. Como podemos observar, la terapia A y B, cuando se planteó estas terapias en términos de supervivencia o de ganancias, la terapia A se llevó la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, cuando se replanteó a otro grupo de pacientes en términos de mortalidad, fue la terapia B la que se llevó gran parte de estos pacientes. ¿Esto qué quiere decir? La probabilidad de vivir y morir de las terapias no cambia, sigue siendo exactamente la misma en ambos escenarios. La diferencia es que en un escenario se planteó en términos de supervivencia y otro en términos de mortalidad. Y esto cambió drásticamente las decisiones de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente cambiando el cómo se presenta la información, obtenemos grandes cambios conductuales en la gente. Evidentemente, no todo el tiempo se pueden presentar ganancias en los escenarios en los que nos encontremos. Por eso hay que aprender el cómo presentar las pérdidas y ganancias a nuestros usuarios, ya que eso, como pudimos observar en el ejemplo anterior, va a influir grandemente en las decisiones que ellos tomen. Podemos decir que en general la gente obtiene más placer cuando las ganancias se presentan de forma separada y obtiene o sufre más cuando las pérdidas se presentan de forma separada. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, aquí hubo un experimento o hubo un estudio en donde se le presentaron a un grupo de personas diferentes escenarios y ellos tenían que decir quién era más feliz y quién era más miserable de acuerdo a su perspectiva. Este es un ejemplo de los escenarios que se presentaron. Se dice que al señor A le dieron boletos para una apuesta de la Serie Mundial en la cual ganó 50 en una apuesta y 25 en otra. El señor B se le dio un billete para una sola apuesta más grande de la Serie Mundial y ganó 75. ¿Quién fue más feliz? De acuerdo al 64% de los participantes, el señor A, que recibió dos ganancias separadas, sería más feliz. Si se fijan, las ganancias son exactamente las mismas, simplemente que están separadas en el tiempo. Ello quiere decir que el señor A va a tener mayor felicidad de acuerdo a la percepción que tenemos los humanos. En el caso de las pérdidas funciona igual. Si tú tienes una pérdida, digamos que te van presentando las pérdidas paulatinamente, te va a ser más miserable a que se te presente una sola pérdida o todas las pérdidas de golpe, ¿sí? Ahora veamos algunos tips para el diseño de sus políticas públicas que van a entregar en el trabajo. Tip de diseño 1. Para alentar un comportamiento o su selección por encima del otro, hay que enfatizar las ganancias asociadas a dicho comportamiento en vez de sus pérdidas. A la gente no le gusta saber lo negativo, le gusta saber lo positivo. En los ejemplos que veíamos, si tú le dices a un paciente, tienes 10 probabilidades de morirte, es probable que cambie su decisión a que si le dices que tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir. Aquí, en este caso, por ejemplo, Special K, la ganancia de perder peso. No sé si a ustedes les tocó, pero hace unos años hubo campañas muy fuertes en este cereal en donde te replanteaba la pérdida de peso como la ganancia de perder peso. Era una sensación de logro y de confianza. De hecho, si veías los comerciales, pues se veía, siempre era, creo que era una mujer y se veía muy contenta. Eso es una estrategia de resaltar las ganancias en lugar de estar resaltando a lo que las personas tienen que estar renunciando, ¿no? Este es el tip 1. Tip 2. Si tú quieres desalentar un comportamiento, hazlo parecer indeseable. Es decir, haz énfasis en las pérdidas asociadas al dicho comportamiento. En este sentido, hay que resaltar el efecto mediante la asociación de pérdidas adicionales con la opción indeseable. Un ejemplo es este que nos presentan. Es un ejemplo interesante. Una plataforma en línea
estableció metas personales para que la gente pudiera empezar a ahorrar dinero. Y solo si lograban llegar a su meta se les devolvería el dinero. Si no lograban su objetivo, iban a perder el dinero, pero no solo eso, sino que este dinero era donado a una anticaridad, es decir, a una organización benéfica asociada a una causa que la persona no apoya. Por ejemplo, imagínense, en mi caso, ¿no? Yo no estoy muy a favor de los movimientos pro vida. Entonces, imaginemos que yo entro en este sistema. Entonces, yo establezco mi meta de ahorrar 10,000 pesos mensuales. Si yo no logro esta meta en un año, que serían que 120,000, si yo no logro esta meta, ellos no me regresan mi dinero y lo van a donar a este movimiento pro vida, ¿no? Entonces, es un fuerte incentivo para que yo logre mis metas, marcando la parte negativa. Otro tip es hacer que las pérdidas múltiples parezcan menos desalentadoras juntándolas en una sola pérdida. Es lo que comentábamos. Si tenemos que presentar pérdidas a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a la sociedad, no hay que hacerlo en forma separada, sino en un solo golpe, ¿no? Y aquí el ejemplo es de Round It Up America, en donde, por ejemplo, redondear la cuenta de un restaurante para conseguir donaciones. Aquí la organización alienta las donaciones a la caridad, pidiendo a los clientes simplemente redondear su cuenta al dólar más cercano y donar esa cantidad. Por lo tanto, aquí dice que los clientes se enfrentan a una pérdida añadida a una pérdida existente. Es decir, te están presentando la pérdida mayor, que digamos es el cheque o es la cuenta, y únicamente te están diciendo, pues puedes redondear, y ya lo que redondeas se va a la caridad. Son dos pérdidas presentadas en un solo momento. ¿Qué pasa si yo separo estas pérdidas? Sería llevarle la cuenta al señor y después pedirle en otro momento si quiere donar a la caridad o si quiere donar a lo que se le está pidiendo. Evidentemente, el número de personas que donaría sería muchísimo menor al presentarse separadas, también comprobado. Y el último tip de diseño: para hacer las ganancias múltiples más placenteras, hay que separarlas conceptualmente si es posible. ¿Esto cómo se puede lograr? Si tú le vas a dar algún beneficio a tu población, a tus clientes, a la gente a la que tú estás tratando, trata de darle estos beneficios de forma separada, porque esto va a crear en ellos la sensación de que han recibido varios beneficios y no la sensación de que si tú le das todo junto, ellos van a creer que simplemente pues fue un solo beneficio, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la empresa de Progressive Car Insurance, que ofrece decenas de descuentos identificados, en donde pues está el descuento de póliza, el descuento de auto nuevo, descuento para adultos mayores, descuento para estudiantes. Por ejemplo, a mí me tocó verlo esto en Ford Morelia, en donde tú vas a comprar un carro y te dan el descuento por el mes, ¿no? Estás en el mes de compra de carro. Y ya que vas a pagar, te dicen, también tienes acceso al descuento de la póliza. Y luego te dicen, tienes también el regalo estos tapetes. Y te lo van dando en momentos separados durante la compra. Aunque tú hayas comprado el mismo día, te presentan estos descuentos o estos beneficios en diferentes momentos. Y esto hace que tú te vayas con una sensación de logro, de decir, no manches, salí bien fregón, ¿no? Me llevé todos estos beneficios. Aunque ellos lo tuvieran contemplado de que todo esto iba a ser independientemente de quién fuera el cliente y el momento, el hecho de presentarlo así da una sensación de mayor logro. Entonces, considérenlo al momento de presentar su propuesta de política pública. Bien, ahora hablemos del status quo. El status quo también se puede definir como lo predeterminado y es algo muy poderoso en la economía del comportamiento. Por ejemplo, ustedes cuando asisten a clases tienden a sentarse en el mismo lugar. La gran mayoría, hay algunos que no, pero la gran mayoría siempre escogen el mismo lugar. ¿Por qué? Los lugares no están predeterminados. Tú te podrías sentar hoy hasta enfrente, otro día atrás, etc. Igual cuando desayunamos, tendemos a escoger el mismo tipo de desayuno. Por ejemplo, ahí en la escuela yo he visto seguido que van por las empanadas.
Entonces, esto se le conoce como el sesgo del status quo, que es apegarnos a una situación o selección ya preexistente. ¿Por qué se da esto? Bueno, en general es porque la pérdida asociada a cambiar a menudo se siente más amenazante que cualquier ganancia asociada a la adquisición de una nueva opción. Es decir, nos da miedo el cambio. Por eso escogemos lo predeterminado. El status quo no es algo negativo. Como comenté en secciones anteriores, esto nos permite a nivel cerebral estar discriminando información del medio ambiente. Es decir, hay mucha información que estamos viendo, por ejemplo, el color de las cortinas, el color de esta madera, los materiales, que el cerebro está en contacto con ello. Sin embargo, escoge ignorarlo. Entonces, con el tiempo va aprendiendo que, por ejemplo, si desayunaste huevo y te gustó el huevo, pues puede que sea una opción predeterminada. Si te sentaste en la izquierda, en el salón, hasta enfrente, y te gustó, pues ya el cerebro no va a estar preocupado en eso y va a utilizar esa opción predeterminada. Digamos que es el piloto automático cerebral. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con esta información? Si ya sabemos que a nuestros clientes, que a nuestros usuarios, que a la población le gusta lo predeterminado, podemos hacer uso de esta información para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en Zimbabue, en África, utilizaron esta información. ¿Cómo? Había una clínica en donde se estaba desarrollando, o donde el gobierno estaba haciendo pruebas para el VIH, para saber la población cómo es, porque allá es un problema un tanto fuerte. Digo, también en México, pero el ejemplo es allá. Entonces, la prueba del VIH no estaba predeterminada. ¿Esto qué quiere decir? Que se les informó a la población la importancia de hacerse la prueba y todo, pero la población tenía que pedir la prueba. Es decir, si tú ibas a consulta médica, familiar o lo que fuera, tenías que decir, oye, yo quiero la prueba del VIH. Y bajo este esquema, el 65% de las mujeres se hicieron la prueba. Pero luego decidieron cambiarlo y la pusieron como predeterminada. Es decir, cuando iban las mujeres a hacerse un chequeo general, la prueba ya estaba incluida en ese chequeo general. ¿Y ellas qué tenían que hacer? Si no querían hacerse la prueba, tenían que decir, oye, esta prueba no la quiero. Pero si no decían nada, la prueba se hacía en automático. ¿Esto qué impacto tuvo? Que pasamos del 65 al 99% de las mujeres que se realizaban la prueba. Fíjense cómo al presentarlo como una opción predeterminada, se tiende a dejar. Y esto es algo que usan muchas empresas y que también se usa en política pública para hacer que funcionen las decisiones que queremos que tome la gente. Pero también es algo peligroso. Por ejemplo, si ustedes van al banco y abren una cuenta personal, les van a preguntar, ¿quién quieres que sea tu beneficiario? Normalmente ponemos a nuestros papás, mi mamá o mi papá. Pero el problema de esto es que ya son los predeterminados y pueden pasar años e incluso ya te casaste, ya tuviste hijos y en tu cuenta siguen estando predeterminados tus papás. Esto es un sesgo del status quo. Entonces, no es ni positivo ni es negativo. Simplemente hay que aprender a utilizarlo. Dicho esto, pasemos al tip número 5. El tip número 5 es precisamente la opción predeterminada. Si tú quieres alentar a tu población a que escoja una opción más que otra, debes poner esta opción como la opción predeterminada. Asimismo, si lo que tú quieres es desalentar la selección de alguna opción, simplemente no la pongas como default. Aquí en el ejemplo que nos pone esta tablita, habla de una tienda que se llama Macy's, en donde ellos, para cuidar el medio ambiente, no ponen como predeterminada la caja de regalo. De esta forma hacen que sus clientes no estén pidiendo cajas de regalo de forma automática. Ahora, ¿por qué funciona tanto esta opción? Fíjense, siempre tenemos la creencia, y así es normalmente, que las empresas o el gobierno sabe lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo asisto a una empresa y quiero comprar llantas para mi carro y el vendedor me dice, las llantas son estas, ¿no? Las mejores son estas. Tal vez yo no voy a cuestionar al vendedor porque si yo no sé de llantas, digo, bueno, yo le estoy preguntando a un experto, entonces él sabe algo que yo no, entonces escojo esa opción. Cuando la empresa te pone algo predeterminado, a nivel cognitivo nuestro cerebro piensa, yo creo que está predeterminado porque es la mejor opción. Aunque no lo sea, pero el cerebro está registrando eso. Por eso tendemos a escoger
las opciones que están predeterminadas, porque inconscientemente lo relacionamos con la mejor opción. Entonces ya saben, si ustedes van a diseñar una política, pueden jugar con este tipo de información. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Todos los temas que estamos viendo ahorita y que vamos a ver en el siguiente video, no significa que todos vayan a aplicar a sus políticas. Depende del tipo de política, vas a poder seleccionar diferentes instrumentos de la economía del comportamiento. Entonces, no intenten meter todo en algo porque van a hacer un Frankenstein. Nada más son ideas de diseños que pueden tomar para su trabajo. El sesgo del presente y descuento hiperbólico. Bien, cuando hablamos de pérdidas y ganancias, el tiempo es una variable fundamental que va a tener un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el momento en el que ocurren las pérdidas y las ganancias va a influir en las decisiones que tomamos. Es decir, las personas en general prefieren las ganancias de ahorita a las ganancias futuras. Aunque las ganancias futuras sean mayores, si tú le das a escoger a una persona entre ganar, por ejemplo, 10,000 pesos el siguiente año o ganarse ahorita 1,000, la gran mayoría se van por los 1,000 de ahorita. ¿Por qué? Es algo que se ha estudiado y la gente tiene esas tendencias. En cuanto a las pérdidas, tienden a ser al revés. La gente quiere o prefiere pérdidas a futuro que pérdidas ahorita. Esta información, ¿por qué nos es útil? Porque al momento de nosotros presentar ganancias y pérdidas, podemos hacer uso de la variable tiempo. En el idioma español, el futuro es algo que tendemos a ver como después, como muy lejano. Y es algo que no es eso. El futuro es algo que estamos alcanzando cada segundo. Cada segundo que pasa en la vida, estamos llegando al futuro, al futuro, al futuro. Hay culturas, por ejemplo, como la japonesa o las culturas asiáticas en general, en donde la estructura de su idioma no hay una estructura para futuro. Si quieres decir que mañana va a llover, dices, está lloviendo mañana. O sea, está lloviendo ahorita mañana. Es una estructura que nos cuesta trabajo entender, pero que juega un papel o que tiene una influencia muy fuerte en estas culturas, porque el futuro ellos lo ven como algo inmediato. En México o en los países de habla hispana, sí tenemos estructura para el futuro. Mañana lo hago. Mañana es un espacio del tiempo que nunca llega. Entonces por eso tendemos a dejar para después lo que podemos hacer hoy y por eso tendemos a preferir las ganancias inmediatas a las futuras o las pérdidas que vengan después. Hasta hay un dicho que dice, no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Entonces hay que hacer uso de esta información para poder tomar decisiones. Y eso nos lleva a los tips 6 y 7. Y el tip número 6 nos dice que si tú tienes que presentar a tu población un beneficio en el largo plazo, busques la manera de presentar beneficios en el corto, aunque sean pequeños, pero esto va a generar en ellos una satisfacción inmediata y va a ser más fácil que puedan seguir tu política, que compren tu producto, que acepten tu propuesta, porque ya generaste esa sensación de logro. Aquí hay un ejemplo que no les voy a leer, pero ustedes pueden pausar el video y leerlo con calma y les sugiero de hecho que lo lean en el documento, ahí viene más extenso todo. Pero bueno, miren, otro ejemplo que podemos mencionar es los cursos en línea. Ahorita yo puedo entrar y bajar cualquier curso, por ejemplo, para aprender a tocar piano, para aprender otro idioma, lo que se les ocurra, hay cursos, ¿no? Un tip muy frecuente que te dan los asesores es que cuando tú estás vendiendo un curso, procures en el primer video dar una sensación de logro inmediata. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un curso de piano, me recomiendan que en el primer video yo haga a través de esa pequeña clase de 5 minutos que mi usuario aprenda a tocar una pequeña canción. Aunque no sepa nada, que aprenda a tocar una pequeña canción. ¿Eso qué va a lograr? Va a generar una sensación de logro en el usuario y va a ser muy probable que él compre el curso completo. Ahora, yo puedo tener un curso muy bueno que en el largo plazo te va a generar mucho conocimiento y puede haber otro curso que no sea muy bueno. ¿La gente cuál va a escoger? El que le genere una mejor sensación inicial. Entonces, aunque el otro no sea muy bueno, pero sí haga esta sensación inicial y yo no la hago, es más probable que la gente compre el otro
porque tiene este logro inmediato. Esa es la importancia de generar los logros a corto plazo. Ahora, el tip número 7. Bueno, aquí nos dice que si tenemos que presentar pérdidas a nuestros usuarios, hay que procurar meterlas en el futuro, no en el plazo inmediato. Y este es un ejemplo interesante porque Hulu es, por ejemplo, un sitio de video por streaming tipo Netflix, y ellos a sus espectadores, antes de iniciar una película, les presentan dos opciones. Les dicen, a ver, opción 1, te pongo un video largo de publicidad y ya no te molesto durante toda la película. O opción 2, te pongo videos cortos de publicidad durante la película y los vas a estar viendo. ¿Cuál opción escogerían ustedes? Yo en lo personal me iría por la del video largo. Así ya no me van a estar jodiendo durante la película. Pero sorprendentemente la mayoría de la gente tiende a escoger la opción 2. ¿Por qué? Pues porque esta representa pérdida en el futuro y no en el presente inmediato, ¿no? Sin embargo, los cortes comerciales tienden a sumar más tiempo de publicidad que la opción inicial. Es decir, la gente termina viendo más publicidad con esa opción que si hubieran escogido la opción 1. Sin embargo, siguen escogiendo esto. Esto es un sesgo cognitivo que podemos aprovechar también nosotros. Probar, probar, probar y probar. La economía del comportamiento es una área de la psicología y la economía que nos da herramientas muy poderosas, pero tampoco son herramientas milagrosas, ni son herramientas fáciles de crear y que nos van a ayudar a resolver problemas complejos. Hay que tener en cuenta que muchas de estas políticas, herramientas, son diseñadas dentro de institutos de investigación o escuelas, pero como cualquier área del conocimiento, cuando tú estás experimentando en un laboratorio, es muy diferente a cómo va a resultar ya en campo. Entonces es muy importante que las políticas que nosotros diseñemos las probemos en campo. ¿Por qué? Porque solo ahí nos vamos a dar cuenta de si son eficientes. Hay muchísimos ejemplos de políticas que se han creado que al momento de ser llevadas a campo no funcionan, tanto a nivel privado como a nivel público, ¿eh? Entonces, la mejor forma de crear una política eficiente es probando en campo. Eso es algo que no les voy a pedir que hagan en este periodo, pero sí vayan buscando el diseño de su política. Vamos a ver un ejemplo en el caso de una política que fue creada con un fin, pero tuvo un impacto completamente contrario. En un parque nacional tenían un problema de que la gente se robaba madera petrificada. Entonces ellos decidieron utilizar un poco de economía del comportamiento y pusieron este letrero que decía: tu patrimonio está siendo vandalizado todos los días por robos de madera petrificada con pérdidas de 14 toneladas al año. En su mayoría, una pequeña pieza a la vez. Lo que ellos querían lograr con este letrero es que la gente fuera consciente del impacto de robarse una pieza y dejaran de hacerlo. Sin embargo, lo que ocurrió fue completamente lo contrario. No simplemente siguieron, sino que incrementaron. ¿Por qué? Porque con este letrero le estaban diciendo a la gente que todo mundo robaba madera. Entonces, inconscientemente, si todo mundo lo hace, es una conducta socialmente aceptable. Y la gente se llevaba su pedacito de madera gracias a un incentivo mal aplicado. Entonces, como podemos ver, las ideas que surgen en un laboratorio, como lo comentábamos, no siempre van a servir en la vida real. Por eso se hace tanto énfasis en probar, probar, probar. Tienes que salir a campo, tienes que probar tus ideas, tus hipótesis, y solo así vas a ir mejorándolas y creando mejores políticas o mejores acciones para cambiar el comportamiento. Para finalizar, me gustaría dejar un tema abierto, y es la parte que comentamos al inicio, la parte moral de todo esto. Evidentemente, trabajar con temas de psicología aplicada a la economía nos debe abrir esta brecha entre lo que es moral y lo que no, porque hay diferentes preguntas que nos tenemos que hacer. Pregunta 1. ¿Es moral influir en el comportamiento de las personas? Porque no se están dando cuenta. Es una influencia a nivel subconsciente. Entonces, ¿qué tan moral es esto? 2. Este tipo de herramientas
pueden fomentar que la gente, por ejemplo, se incline a comprar el producto A en lugar del producto B. ¿Qué tan ético es esto? Porque las grandes empresas utilizan esto. Por eso es que ustedes a veces prefieren ciertos productos. Entonces, ¿qué tan moral es esto? Tercera, podríamos decir, sí es moral porque yo estoy usando esto para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, que hagan ejercicio, que ahorren, etc. Pero, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que es mejor para las personas? Tú puedes tener tu propio criterio, pero ¿quién eres tú para influir en los demás y decir lo que es mejor y lo que no? Entonces, son debates éticos en torno a todas este tipo de herramientas. Y finalmente también uno importante es el tipo de influencia que tú tienes con estas herramientas sobre la gente. A veces ni siquiera tú la conoces. Por ejemplo, la parte del parque, ¿no? Ellos quisieron influir en el comportamiento y lo hicieron, pero en un sentido que no. Entonces, ¿qué pasa si tú tomas una política pública, está mal aplicada e influyes en un sentido negativo porque tú no sabías que iba a ser así? Eso son situaciones que tenemos que considerar. Se las dejo a su criterio, piénsenlas. Es importante que sepan este tipo de debates que se dan porque sería inmoral no mencionarlo, entonces ahí los dejo. En las siguientes sesiones vamos a seguir revisando este tema y ya vamos a empezar a entrar en materia en, ahora sí, la economía del comportamiento aplicada ya directamente en las políticas públicas. Por hoy es todo. Muchas gracias.